¿Empezamos ya? ¿O hay que esperar? Con idea, profe. Empiece a preguntar el dueño. Sí, voy a hacer la presentación. Ya está todo listo. Estos muchachos no sé sí, la mayoría son de profesores. Bueno. Todo el tema. Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que como está comenzando el reto de la maestría, no sé si están con la hora. Tú eres PhD de la Universidad de Alicante. Las que lleguen materias. No, realmente de Alicante. Sí. Bueno, entonces voy a hacer la presentación. Buenos días a todos. A nombre de la Maestría en Economía Aplicada y del Departamento de Economía, me complace invitarlos a las charlas que hacemos semanalmente en este espacio de charlas de economía, en este espacio de los viernes a las 10 a.m. Y este semestre vamos a iniciar el ciclo con una serie de conferencias organizadas por la Maestría en Economía Aplicada, con algunos invitados de universidades de otras ciudades y de universidades muy importantes. Y pues ustedes saben que este es un espacio nuestro en el cual queremos que haya participación de los estudiantes de pregrado, de maestría y de los profesores de la facultad, en el cual pues este semestre vamos a ofrecer unas charlas especiales con unos invitados muy especiales, expertos en diversos temas de la economía. Hoy me complace presentar aquí al profesor Jorge Hugo Barrientos de la Universidad de Antioquia. Es para nosotros muy grato contar con alguien de su nivel académico y de sus calidades como investigador, quien pues ha sido profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia, profesor investigador de esta universidad con PhD en Ciencias Económicas de la Universidad de Alicante y tesis en la Universidad de Toulouse, con maestría también en la Universidad de Alicante, quien ha hecho un sinnúmero de investigaciones muy relevantes a nivel nacional e internacional en ámbitos relacionados con métodos cuantitativos en economía, modelos econométricos y también estadísticos, investigaciones en microeconometría, datos de panel, métodos semi y no paramétricos, microeconomía y análisis económico. Y hoy nos ofrece una charla muy interesante de un tema que es fundamental en economía, que es el tema de las curvas de Engel, que es un tema que tiene todos unos desarrollos empíricos y teóricos de gran importancia para el análisis económico. Sin más ni más, entonces los dejo con el profesor Barrientos. Antes que todo, le agradezco enormemente su presencia acá en Cali, en nuestro programa, dada una colaboración como evaluador en la sustentación de una tesis de nuestros estudiantes de la maestría, y ahora pues ofreciéndonos esta charla. Estamos muy agradecidos a nombre del Departamento de Economía y de la Universidad del Valle. Es muy grato para nosotros tenerlos por acá y esperamos pues también tenerlo pronto de nuevo por acá en la universidad. Sí, creo que sí. Bueno, yo leo. Buenos días. Primero agradecer a Leonardo y a los profesores de la facultad y al decano y a los respectivos miembros del departamento por invitarme a la universidad. Es para mí muy grato. Yo hace mucho tiempo quería venir a la Universidad del Valle. Quizá esta es la única universidad de las grandes públicas que no voy a tener la oportunidad de estar.
y pues es un placer venir a hablarles de algunos de los temas de investigación recientes que estoy desarrollando. Como me han dicho que aquí todos, o la gran mayoría, pues son del Departamento de Economía, yo quisiera hablarles de un tema que tiene un doble propósito, el tema de las curvas de Engel, porque el doble propósito consiste en que uno, desde el punto de vista científico, hacerle una exposición de un tema que es relevante, que es realmente antiguo, pero que no se había abordado por la carencia de métodos empíricos adecuados para ello. Y lo otro es un propósito que además de científico, pues es pedagógico, es tratar de mostrarles que la microeconomía es útil, muy útil, y que los métodos econométricos son también bastante útiles en el análisis de múltiples problemas y fenómenos socioeconómicos. Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que son las curvas de Engel, o qué es la ley de Engel, para qué sirve, y luego les voy a mostrar que es un tema que es de tiempo atrás, que es muy interesante, pero que sus desarrollos y la estimación y el análisis empírico ha ido de la mano de los desarrollos econométricos respectivos. No voy a hacer mucho énfasis en el detalle del tipo de estimación o de las matemáticas involucradas, pero les voy a dar una idea muy general de qué es y cómo estos métodos econométricos funcionan. Bueno, este título resume básicamente nuestro limitado conocimiento sobre lo que son las curvas de Engel y sobre cómo estimarlos. Entonces, por eso la llamé así, especificación de la curva de Engel, qué hemos hecho y qué hemos aprendido en los últimos años. Es básicamente la idea. No es que haya una gran cantidad de trabajos, por lo menos en el caso colombiano. Son más bien pocos esos trabajos. Internacionalmente tampoco es que abunden. La razón principal es que para esto hay que tener abundante información microeconómica y básicamente las encuestas disponibles son los que se llaman los surveys de gasto. Las encuestas, en el caso colombiano, son la encuesta de calidad de vida o las encuestas continuas de gasto y de ingresos y gasto, y esas recopilar las informaciones es costoso. Sí, en Colombia se hace cada 5 años la encuesta de calidad de vida. Hay otros países como en Canadá, Estados Unidos o Inglaterra, donde estas encuestas se hacen cada 10 años. Entonces los trabajos más o menos de mediados de la década pasada se refieren a encuestas que hicieron más o menos a mediados de los 90, principios, mediados de los 90. Pero básicamente es un asunto de costos, porque hay que hacer una gran cantidad de un número considerable de encuestas y de hogares, y entonces no resultaba fácil ni la aplicación ni la recolección de información. La última encuesta disponible aquí en Colombia es la encuesta de calidad de vida tal vez de 2008, ¿sí? La que hace el DANE. Bien, uno puede empezar a hacer un ejercicio mental. ¿Sí? Todos aquí más o menos estamos familiarizados con el concepto del mercado. Imaginemos que estamos en el mercado y queremos conseguir algún tipo de ingredientes para una cena. Todo el mundo tiene restricciones presupuestarias, hasta los más ricos, ¿sí? Todos tenemos restricciones, y eso juega un papel importante en el mercado, porque una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que podemos conseguir, ¿sí? Y lo que sí se puede o se ha notado, o la pregunta que uno se podría hacer, debido a lo que Engel en su tiempo analizó, así ya más de siglo y medio, la pregunta que uno se puede hacer es qué pasa cuando se incrementa el ingreso, ¿sí? Probablemente podemos incrementar o mejorar la calidad de las cosas que conseguimos, o simplemente conseguir más, pero de lo mismo, ¿sí? Y
la pregunta que uno se hace es, ¿a qué razón, ¿sí?, mejoramos lo que conseguimos dado que se nos incrementa el ingreso? O sea, dado que tenemos más ingresos, lo que conseguimos es mejor o peor, y si es mejor, ¿en qué razón? Engel le llamó a esto, bueno, Engel no, los demás le llamaron la ley de Engel. No era tan, no esperaba él tanto de sus análisis. Estamos hablando más o menos del siglo XIX, cuando este señor, muy diligente, que había en algunas ciudades de Alemania, empezó a recoger datos de algunas familias sobre ingresos y gastos, en un bien específico que era la alimentación, y él se dio cuenta que cuando a medida que se incrementaban los ingresos de los hogares, pues entonces parece que la proporción que dedicaban a la alimentación se incrementaba, pero no a la misma tasa que se incrementaban los ingresos. Eso luego los economistas a ese análisis le llamaron la ley de Engel. Así, simplemente, la ley de Engel básicamente nos dice cuánto se incrementa, cuánto es el incremento en un bien como los alimentos, cuando se incrementa en un peso o en un dólar nuestros ingresos. ¿Sí? Bueno, de los problemas del consumidor, nosotros pues sabemos que cada vez que cambia algún parámetro en el mercado, cuando cambia precios o renta, pues no sé si me escuchan bien así. Sí, bueno, voy a dejar esto aquí a un lado porque no estoy muy acostumbrado a hablar por micrófono. ¿Me escuchan así? Y bien, ¿me escuchan bien? Bueno, ok. Entonces, cada vez que cambia un parámetro en el mercado, como la renta o los precios, ¿qué nos dice la teoría? Que los individuos reactualizan toda esa información, ¿sí?, y volvemos a hacer elecciones de bienes y servicios. Naturalmente elecciones óptimas en el sentido de que maximizan algo, probablemente la utilidad o la felicidad, sujeto a unas restricciones de gasto. Cada vez que hacemos eso, tenemos una nueva renta o unos nuevos precios, tenemos unos nuevos puntos de óptimo, ¿sí?, de elección óptima. Eso, lo que con eso podemos formar nosotros es lo que se llama la senda de expansión del ingreso, que nos muestra cómo los consumos, cómo diferentes ingresos afectan el consumo para dos o más de dos diferentes bienes. Yo creo que esto es más o menos un ejercicio estándar, lo que uno hace en un curso básico de microeconomía es construir eso, y esa es la senda de expansión del ingreso. Nosotros tenemos por aquí una restricción presupuestaria, tenemos algo cambia, que puede ser la renta. Aquí está la curva de utilidad 1, aquí optimizamos. Cuando recibimos nueva información, ya salimos y nos damos cuenta que el gobierno incrementó arbitrariamente la gasolina, tenemos nuevamente que rehacer todos los cálculos, y en los mercados es finalmente lo que hacemos, tomar toda esa información y volver a calcular nuestras demandas óptimas, ¿sí? Dada, por ejemplo, un cambio en la renta, en este caso en la renta, por eso lo llamamos la senda de expansión del ingreso. Entonces estos son desviaciones paralelas de la renta. Entonces cambia la renta, cambia nuestra percepción, reactualizamos toda la información y volvemos a calcular nuevamente las cestas óptimas, y cada una de estas cestas óptimas se puede unir con una curva a la que llamamos la senda de expansión del producto, del ingreso. ¿Sí? Esto da la cesta óptima del bien Y, la del bien X, la del bien Y y la del bien X nuevamente cuando actualizamos la información, y resulta que uno puede hacer la siguiente análisis. Muy bien, aquí tenemos un plano YX y las funciones de utilidad, pero también podemos decir en un mismo plano, ¿sí?, poniendo como variable dependiente la renta M y los distintos niveles de X o los distintos niveles de Y, da igual, ¿sí?, y a la curva que resulta de diferentes niveles de renta y diferentes niveles de bien, de elección óptima del bien, eso se llama la curva de Engel. Eso entonces es lo que es la curva de Engel. Esa es la curva, la senda de expansión del ingreso,
Y la curva de Engel la podemos derivar de cada uno de esas restricciones presupuestarias a partir de la senda de expansión del ingreso, ¿cierto? La idea es, ¿por qué es útil una curva de Engel? ¿Por qué es importante ponernos a analizar la curva de Engel y sacarla de los libros de texto y llevarlas al mundo real? Hay muchas razones, pero una de ellas es que la curva de Engel nos puede dar alguna información sobre, esa por ejemplo la curva de Engel de un ejercicio hipotético, donde tenemos el bien X y el ingreso, también lo podemos poner al contrario, ¿sí? Porque finalmente bueno, esta es la mejor manera, la más apropiada, ¿sí? El bien óptimo en función de la renta y cómo cambia. Pero el bienestar de la mayoría de los hogares depende mucho de lo que pueda conseguir en los mercados y en especial de la alimentación. Entonces, la curva de Engel nos puede dar una idea muy aproximada del bienestar económico, ¿cierto? Pero además, ya desde el punto de vista teórico, también uno podría contrastar si los bienes, si algunos bienes pueden ser catalogados como bienes de lujo o como bienes inferiores, ¿cierto? O como bienes Giffen, ¿sí? Entonces uno podría eventualmente decir, ok, ¿qué hay en el comportamiento de los hogares, ¿sí? Que nos permita decir que un bien es inferior o no empíricamente? Nosotros ya sabemos que desde el punto de vista teórico, pues la curva de Engel nos puede dar una idea, o la variación o la curvatura de esta relación entre el gasto en un bien específico o la renta en un bien específico, y la renta y el gasto en un bien específico, ¿cierto? Esa relación. Lo que pasa es que una cosa es la que es la teoría y el gran abismo que hay entre la práctica. Entonces en la práctica nosotros no podemos utilizar el ingreso, sino que tenemos que utilizar el gasto, ¿cierto? Pero eso ya lo miramos un poco más adelante. La idea es que hay suficientes motivaciones económicas y consideraciones de bienestar para hacer interesante el ejercicio de medir una curva de Engel, de calcular y de estimar una curva de Engel. Pero bueno, estimar una curva. ¿Cómo estimamos curvas? ¿Sí? Y entonces esto es lo que nos lleva al problema empírico. Entonces hay que distinguir varios pasos en lo que ha sido la ley de Engel, la curva de Engel y la curva de Engel empírica. Entonces, la ley de Engel es ese fenómeno que observamos, que cuando los ingresos familiares se incrementan, entonces la proporción del dinero que se gasta en comida varía. La ley de Engel específicamente dice que decrece, pero ¿a qué tasa decrece? ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que esto es de 1857, los datos tampoco es que fueran muy representativos, no era pues una gran encuesta, no, simplemente un señor allá dirigente del ayuntamiento de alguna ciudad se dio a la tarea de comparar esos datos, y posteriormente alguien dijo que esa era la ley de Engel. Luego, a partir de ahí surge la curva de Engel, que es la que conocemos en los libros de texto, ¿sí? Muestra cómo la cantidad demandada de un bien o servicio cambia, ¿sí? Cuando el ingreso o el nivel de ingreso de los consumidores o los hogares cambia. La pregunta es, ¿a qué tasa cambia? Siempre va a ser la pregunta, porque de acuerdo a la tasa que cambie, uno puede decir, sí, en el caso del gasto en alimentación, eso puede ser una medida o no de bienestar, e incluso puede decirnos o no en qué sociedades, por ejemplo, la alimentación, el gasto en alimentación y propiamente la alimentación es un bien de lujo, o en qué otros casos puede ser un bien normal, ¿sí? Esa es una cuestión bastante interesante. Y luego está la curva de Engel empírica. ¿Por qué hago distinción entre la curva de Engel y la curva de Engel empírica? Porque la curva de Engel teórica de los libros de texto, ustedes van y miran cualquier libro, es la relación entre el gasto en un bien específico y la renta. Pero acá, la curva de Engel empírica se ha desarrollado siempre teniendo en cuenta el gasto total del hogar y el gasto en un bien específico. ¿Sí? La pregunta es, si la mayoría de encuestas tiene una pregunta sobre el ingreso,
y los libros de texto dicen que es la relación entre el gasto en un bien específico y el ingreso, porque entonces los econometristas y economistas han decidido más bien mirar la relación entre el gasto en un bien específico y el gasto total. Muy bien, entonces aquí ya entramos en el terreno de la medición de la información y de la medición de los datos. Resulta que la mayoría de personas tienen, o tenemos, no sé, bueno, nunca me han encuestado, pero tienen una tendencia a subestimar los ingresos. Siempre hay esa tendencia, por muchas razones, porque nos gusta quejarnos de lo pobre que somos, o porque creemos que las encuestas nos las hacen para luego poner más impuestos, no sé, porque muchos ingresos pequeñitos se van olvidando, ¿cierto? Sí, rendimientos financieros, ahorros por allí, no sé qué, no sé qué. Entonces generalmente es una variable que está medida con error, ¿cierto? Y cuando uno tiene variables medidas con error, uno no observa la variable, observa la variable medida con error, ¿cierto? Y es imposible descomponer ese error, separar ese error de la variable, ¿sí? Entonces, primer gran problema y primera gran e importante razón por la cual se hace el cambio a nivel empírico con respecto al modelo teórico, ¿sí? Segundo, entonces los gastos sí suelen ser relativamente más precisos, ¿sí? La gente se acuerda un poco más de lo que gastó el último semana en alimentos, lo que gastó el último mes en ropa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tiende a ser más preciso, eso es lo que se ha visto, que la gente tiende a ser más preciso al reportar sus gastos que sus ingresos, y en muchos casos, cuando uno analiza el promedio de ingreso y el promedio de gasto, generalmente el promedio de gasto está por encima del promedio del ingreso en todos los hogares, entonces eso ya da una idea de que los ingresos no van a estar muy bien medidos, ¿cierto? Entonces, ese es el primer problema entonces empírico, que los datos, el ingreso no está muy bien medido, puede ser uno básicamente que es una variable medida con error, y segundo, el gasto puede estar más preciso, menos subestimado, pero el otro gran punto sobre por qué se utiliza el gasto y no el ingreso es porque generalmente cuando uno estima curvas de Engel, entonces hay un problema estadístico y econométrico, y ese problema se llama endogeneidad, por doble causalidad, y ya voy a ir a ese punto importante, sin mencionar que los trabajos suelen ser, los trabajos empíricos hoy día suelen ser muy exhaustivos y muy cuidadosos de los problemas de endogeneidad por las graves consecuencias que tiene sobre los parámetros que uno estima, sobre todo sobre la consistencia de los parámetros. Entonces, la estimación de estas curvas incluyen variables sociodemográficas. Hay algunos trabajos muy interesantes, por ejemplo los de Balotra del 98, los de Souto en el 2001, y luego un par de trabajos más y un par de trabajos que yo hice para el caso colombiano, ¿cierto? Los bienes entonces en los mercados pueden ser inferior, de lujo, normal, Giffen, y eso lo sabemos utilizando la curva de Engel. Entonces uno puede, digamos, separar desde el punto de vista teórico, ¿sí? Uno puede contrastar, primero, analizar el comportamiento del consumidor, ¿sí? La curva de Engel está bien relacionada con la demanda, aunque no estimemos curvas de demanda, ¿sí? Pero podemos estimar la curva de Engel y nos da una idea muy acertada o cercana del problema de la demanda del consumidor. Nos permite clasificar los bienes, ¿sí? Si son de lujo, si son inferior, etcétera, etcétera, teniendo mucho cuidado en la interpretación. Por un lado está el asunto teórico, pero por otro lado está el reto empírico, y es datos medidos con error, problemas de endogeneidad. Y que cuando hablamos de curva de Engel, como la vimos allá antes, es realmente una curva lo que uno quiere estimar, y un parámetro, ¿sí? Es una curva lo que queremos estimar. Entonces, ¿cómo estimamos curvas? Pues depende del estado de avance en que la econometría esté. Y la diferente literatura sobre curvas de Engel y sobre el comportamiento del consumidor nos cuenta también la historia de la evolución
de los métodos empíricos, ¿cierto? Porque ¿qué se hacía antes? Antes se hacía lo siguiente. A ver. Bueno, voy a intentar contarles qué se hacía antes, ya que no se puede ver muy bien. Antes, si W representaba el gasto en un bien específico, entonces uno podría decir que el gasto en ese bien específico era explicado por un conjunto de variables sociodemográficas, el género, ¿sí?, la edad, el jefe del hogar, por ejemplo, el nivel de educación, pero también, y como es natural, el gasto en un bien debe estar explicado por los ingresos, ¿cierto? Es natural pensar que eso puede ocurrir. Pero ya dije, debido a los problemas empíricos de endogeneidad que existen, entonces se deja por fuera el ingreso y más bien se utiliza el gasto. La endogeneidad siempre va a existir, sea ingresos totales o gastos totales, lo que incluyamos como variable explicativa del gasto. Lo que sucede es que es mejor poner el ingreso y utilizar como instrumento el ingreso. Pero entonces, ¿qué se hacía antes? Antes, el gasto en un bien específico se estimaba, o la curva de Engel, se estimaba poniendo este gasto como una función de unas variables que entraban linealmente, pero la curva de Engel precisamente nos dice que esa relación no es lineal. Entonces antes se tomaba el logaritmo de lo que fuera ingreso o gasto más el logaritmo del ingreso o el gasto al cuadrado. Ahí no se puede ver bien, pero está al cuadrado. Y si está al cuadrado es porque quiere capturar la no linealidad. Pero claro, lo que realmente capturabas era una parábola, ¿sí? Una parábola muy bien hecha porque estás imponiendo la restricción de que el cuadrado del gasto total, ¿sí? Entonces eso era lo que se hacía. Era más o menos una cosa muy aproximada, más o menos funcionaba, ¿sí?, más o menos, pero no nos daba una idea precisa de la esperanza condicional del gasto, condicionado a otros factores, incluido el gasto total o el ingreso total, ¿sí? Entonces, los problemas siempre existían de endogeneidad. ¿Y por qué aquí hay problemas de endogeneidad? Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Uno de los supuestos clásicos del modelo de regresión lineal es que los errores o la perturbación en el modelo no está correlacionada con los regresores. Pero resulta que acá sí. No importa qué variables metamos acá. Si siempre consideramos que el gasto en un bien es una función del gasto total o del ingreso total, hay un problema de endogeneidad por lo que se llama simultaneidad o doble causalidad. ¿Y en qué consiste? Resulta que cuando se incrementa el gasto, pues en un bien específico, como W, pues incrementa el gasto total, ¿cierto? Porque el gasto en un bien específico hace parte del gasto total. Y cuando se incrementa el gasto total, ¿sí?, generalmente, y así sea en términos relativos, se afecta también el gasto o el posible gasto en ese bien específico. Entonces, cuando se mueve a un lado, se mueve al otro, ¿sí? El problema es que quisiéramos solo considerar casos en que se mueve la variable en el lado derecho como responde a la izquierda, pero aquí sucede que se mueve a ambos lados simultáneamente. Entonces por eso se llama doble causalidad o simultaneidad. ¿Esto es qué genera? En este caso genera que esta alfa 1 y alfa 2 y el resto, los betas, sean inconsistentes. Y si son inconsistentes, lo que significa es que no importa qué tamaño de muestra tengamos, puede ser muy grande, nuestros parámetros estimados no son precisos, o sea, no se van a acercar al verdadero valor poblacional. Y si ese es el caso, resulta que la media condicional, ¿sí?, o la distribución
Cuando siempre que hagamos una regresión estamos hablando de la distribución media de la variable dependiente condicionada a todas estas cosas. Eso es una regresión. Una regresión es una esperanza condicional. Entonces, esa esperanza condicional no está bien recuperada, ¿sí? Por lo tanto, no podemos hacer ni predicción, ni inferencia, ni predicción, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Entonces, los primeros trabajos que utilizaban una especificación de este tipo, todo es paramétrico acá, simplemente que es lineal en parámetros, simplemente que estas variables entran, esta entra al cuadrado, pero es un modelo lineal por definición. Y los primeros trabajos son los famosos trabajos, los de Working y Lesser, y el de Ditton y Muhlbauer en los 80. Esos son los primeros trabajos que dan una idea más o menos aproximada de cómo era el comportamiento del consumidor y cómo era la demanda del consumidor, ¿sí? Naturalmente, pues no era muy fácil poder analizar si los bienes estos eran de lujo, inferiores, etcétera, etcétera. Bueno, luego, ahora sí, cuando ya se desarrollan los métodos lo suficientemente, los métodos empíricos, entran a jugar los modelos no paramétricos, pero los primeros modelos no paramétricos eran unidimensionales, es decir, W era una función m desconocida, una función del logaritmo del ingreso o del gasto, ¿sí? Ese fue el primer escenario. Entonces ya aquí nos proponíamos estimar no un parámetro, sino una curva, o si lo quieren ver de otra manera, millones, casi que infinitos parámetros, ¿no? ¿Sí? Porque hay infinitos puntos en una curva. Estos son los trabajos de mediados de los 90, pero era cuando ya se disponía de la herramienta empírica adecuada. ¿Qué problema había? Pues primero, teóricamente ninguno, porque el gasto en un bien específico podría ser perfectamente explicado desde el punto de vista teórico por solo el ingreso o el gasto total, desde el punto de vista teórico. Pero desde el punto de vista empírico nosotros sabemos que el gasto en muchos de los bienes que hacemos dependerá muchísimo de otros factores sociodemográficos. Obviamente, del estrato, de la edad, del estatus marital, del estatus laboral, del género. Hay muchos factores que explican potencialmente el gasto en ciertos bienes y servicios. Entonces, ¿cómo introducirlo ahí? Pues eso generaba un problema de multidimensionalidad grave para la estimación de esas funciones M y sobre todo para la interpretación, ¿sí? Entonces esa era un problema empírico que había que resolver para poder recuperar nuevamente la media condicional o la curva de Engel, que es lo que una curva de Engel siempre es un gasto específico como función del gasto total o del ingreso. Esa es una curva de Engel. Y luego queremos que otros factores sociodemográficos nos expliquen ese gasto en un bien específico, ¿sí? Entonces surgen casi a finales de los 90, mediados de los 90, algo que se llaman los modelos parcialmente lineales. ¿Y en qué consisten los modelos parcialmente lineales? Consiste en que el gasto en un bien específico podía ser explicado por un número de variables sociodemográficas que entran linealmente y por una función m, aquí debería ir un paréntesis, m, una función m de ese gasto o de ese ingreso total. Ya dije que empíricamente utiliza el gasto y el ingreso como instrumento por el problema de la doble causalidad y de la endogeneidad. Piensen lo siguiente, resulta que aquí tiene mucho sentido, aquí hay muchas variables que entran linealmente, todas las variables dicotómicas, ¿sí? Como el género, deben entrar en cualquier modelo linealmente, ¿sí? Deben entrar linealmente. O sea que tenía sentido que muchas variables sociodemográficas entran de manera lineal, inclusive la educación, ¿sí? Pero el gasto, para poder tener una curva, debe entrar, el gasto total debe entrar
como una función desconocida de estimar. Lo de allá es un término de error clásico que tiene valor esperado cero y varianza constante. Bueno, eso puede ser discutible, ¿sí? Por lo menos desde el punto de vista empírico no es que nos perturbe mucho la manera en cómo vamos a estimar. Entonces, el otro problema es cómo estimamos esto. Si tenemos aquí unos parámetros y aquí una función. Bueno, la estimación, un par de señor Robinson y otro, ya no me acuerdo cuál, Speckman se llamaba, diseñaron una metodología muy parecida. Simplemente primero se hacía una regresión no paramétrica unidimensional, se ajustaba este error, ¿sí? Y luego ese mismo error, que era este W, corregido por esta parte paramétrica. Bueno, primero se hacía la parte paramétrica y luego la no paramétrica, y luego se podía sumar todo, ¿sí? La parte lineal y la parte no lineal, y teníamos una curva de Engel. Y la manera de estimar M, pues hay muchos métodos, pero el más simple se llama Nadaraya-Watsu, de manera que podíamos tener lo siguiente, ya unos papers más o menos de mediados del 2000, nuevamente estimando curvas de Engel y tratando de entender el comportamiento del consumidor. Pero fíjense que la literatura sobre la estimación de la curva de Engel, mientras más sofisticada fue, era posible gracias al mejoramiento en la manera en cómo se podían hacer las estimaciones, es decir, a la evolución de la econometría, de los métodos econométricos para poder estimar esa función. Ahora, la pregunta es clave. Muy bien, ya hemos discutido por qué dejamos el ingreso por fuera como variable explicativa y funciona mejor como instrumento para corregir la endogeneidad. La pregunta es el ingreso un buen instrumento? Entonces hay que mirar dos cosas. Bueno, realmente hay que mirar dos cosas. Cuando tenemos instrumentos nos preguntamos, primero, si es un buen instrumento, no puede tener el mismo problema de la variable endógena. O sea, no puede estar correlacionada con el término de error. Primera característica. La segunda es que tiene que estar correlacionada con la variable endógena. Basta con eso para que sea un buen instrumento. Pero hay que tener en cuenta un aspecto clave, y es que a lo mejor, ¿qué pasa con el ingreso como instrumento si está medido con error? Entonces viene el argumento económico. Primero, ¿está correlacionado en este caso el instrumento con la variable endógena? Sí, porque el instrumento es gasto, el instrumento es ingreso, está correlacionado con el gasto, ¿o no? Muy correlacionado. La segunda pregunta es, ¿puede estar el ingreso correlacionado o no con el término de error? Y entonces vamos a ver que en el caso del ingreso es un muy buen instrumento porque no está correlacionado con el término de error. ¿Por qué? Preguntémonos lo siguiente. ¿Dónde se determina el gasto de los hogares? ¿Dónde se toma la decisión del gasto? Dentro del hogar, ¿sí o no? ¿Dónde se determina el ingreso de los hogares? En el mercado laboral, ¿sí o no? Entonces, uno puede decir, si el término de error del modelo de regresión es asociado a decisiones dentro del hogar, entonces podremos por este argumento decir que el ingreso no está correlacionado con el término de error. Entonces es un buen instrumento. Nos queda un tercer punto por debatir. Si el ingreso está medido con error y solo observamos el ingreso medido con error, la pregunta es, ¿qué pasa entonces
con la correlación entre el ingreso y el término de error? Pues bastaría con asumir que como el instrumento se determina fuera del hogar y el otro error está dentro del hogar, por decisión dentro del hogar, hay que imponer la restricción de que el error de la variable medida con error y el error del modelo sean independientes, no esté correlacionado. Y este es un aspecto que ningún artículo empírico hace énfasis en él. Ninguno. Ni siquiera los míos. Y es por una razón. Es que surge de una pregunta, una vez en una charla así como esta, en un foro, en una conferencia que está dictando, y alguien que sabía mucho econometría me preguntó, bueno, ¿qué haces con el problema de la variable medida con error y con su error? Pues en ese momento no caí en cuenta, y solamente hasta el final de la charla le dije, pues lo único es imponer la restricción de que los errores del instrumento y del modelo no estén correlacionados, y luego le justifiqué por qué podríamos aceptar ese supuesto, pero es algo que uno tiene que decir, ¿sí? Entonces, aceptando eso, no puedo decir que el ingreso es un muy buen instrumento en este caso, ¿sí? Bueno, ya de ahí pues resulta el problema empírico. Sí. Ah, sí, claro. Igual, No sé cómo es la metodología, pero sí. igual que hace con la varianza del error. Con la varianza Del error. la varianza del error. ¿Qué hacemos con la ¿Cómo que qué hacemos con la varianza del Pueden error? jugar en el sesgo también. La varianza del error. Es que usted tiene un error compuesto al final. Y el error compuesto sería la varianza del uno, la varianza del otro y la correlación. Estás diciendo, no tengo correlación, pero ahí está la varianza del error. Sí, es probable que la varianza infle un poquito los estadísticos de contraste. Pero esa varianza no es un problema para la estimación. Puede ser un problema para la inferencia, pero no necesariamente para la estimación, no es un problema, seguro. Puede ser un problema para la inferencia, ¿cierto? Bueno, aquí entramos a otro campo que es el de la inferencia en métodos no paramétricos, que suele ser muchísimo más complicada que en los métodos paramétricos. ¿Por qué? Porque en los métodos paramétricos, pues nosotros generalmente disponemos de estadísticos de contraste conocidos, ¿sí? En pequeñas muestras, la T, la normal, la chi, la F, y en muestras grandes también, si no hay ninguna distribución impuesta al término de error. Entonces contamos con la ley de los grandes números y el teorema del límite central, o el teorema central del límite, y tenemos la chi cuadrada y la normal para hacer inferencia, ¿cierto? Pero acá, en los métodos no paramétricos, se complica mucho la cosa. ¿Qué se puede mostrar? Se puede probar. Se puede probar que sobre la parte lineal podemos hacer inferencia estándar con la razón T, tal vez con un poquito inflado la varianza y tal vez subestimado el estadístico de contraste. Pero en la parte paramétrica, eso no lo va a tratar acá, pero en la parte no paramétrica no hay no hay estadísticos de contraste teóricos son los normales, la normal, teóricamente la normal, pero no nos sirve, porque la tasa, y qué bueno que hiciste esta pregunta, porque la tasa a la que converge los estimadores paramétricos es distinta a la tasa a la que convergen los estimadores no paramétricos. La tasa de convergencia de los estimadores paramétricos es la raíz de n, ¿cierto? Pero la de los no paramétricos está relacionado con n, pero no con la raíz exacta de n, sino que tiene que ver con la dimensión y otros parámetros de la función n, otros parámetros de los números. Entonces aquí hay que usar bootstrap, ¿sí? ¿Cierto? Hay que usar bootstrap para poder hacer esos estadísticos de contraste, y lo que ciertamente es que eso nos evita, ¿sí? Nos evita trabajar con la varianza de las variables y de las funciones, ¿sí? Nos evita trabajar con esas varianzas
y simplemente hacemos remuestreos. Bueno, simplemente eso es muy aburrido de hacer esos remuestreos. Pero más o menos es como lo que te puedo responder sobre el problema de la varianza. Pero puede ser un problema en la parte paramétrica, ¿cierto? En la parte paramétrica. ¿Por qué? Porque en la parte paramétrica la varianza depende del instrumento. Entonces, en la parte paramétrica puede depender del instrumento, ¿sí? Pero confiamos también en que ese error de medición no implica una varianza muy grande, ¿cierto? Pero es un punto importante, sobre todo porque el estimador de la varianza de los errores, ¿sí?, se puede hacer del método clásico, la suma de los cuadrados de los errores epsilon dividido entre n menos k, el número de parámetros paramétricos, ¿cierto? Entonces podría eventualmente inducir una varianza un poquito más grande de lo normal. Bueno, fíjense una cosa interesante. Esto es sacado de, yo no me acuerdo qué revista, yo lo tengo citado por ahí. Este es el logaritmo del gasto. Y este es el gasto total, y este es el gasto en alimentación, ¿sí? Entonces es así de creciente. Parece ser, según estos autores de este artículo, que esto cumple con la ley de Engel, ¿no? Se incrementa el gasto total, se disminuye la gasto en alimentación. Pero cuando hacen de la alimentación, sacan solo la leche. Y parece que empieza a subir. O sea, parece que para los hogares de menos ingresos, ¿sí?, la leche resulta muy costoso. Llega a cierto punto en que ya no es tan importante, ya no impacta tanto el gasto. Entonces, dicen los autores que eso es evidencia, estoy de acuerdo con ellos, en que la leche puede ser un bien de lujo. ¿Vale? Pero ojo que hay que interpretar muy bien las curvas, teniendo en cuenta de qué bien estamos hablando, ¿sí o no? Cuando hacemos lo mismo, bueno, este es otro artículo que considera la edad, que la edad es no paramétrica, ¿cierto? La edad, cuando uno pues tiene una edad muy grande y tiene rangos que oscilan entre los 16, 18 y 50, entonces si no tiene muchos individuos, pues entonces la edad se incrementa. ¿Y qué pasa con el gasto en alcohol? Dice que cuando uno es joven toma mucho, pero luego va tomando menos. Eso dice la estimación paramétrica, donde metemos gasto en alcohol, otras variables, el cuadrado del gasto total, el gasto total y el cuadrado del gasto total. Esa es esta, ¿sí? Así que va creciendo, llega a un tope y disminuye. Pero la no paramétrica nos dice que solamente cuando uno es muy joven y rápidamente, hemos dicho, aquí la paramétrica dice que es muy lento el consumo de alcohol cuando nos incrementa la renta, pero la paramétrica dice, de uno empieza a recibir y ya empieza a tomar, ¿sí? No hay una gran diferencia entre el uno y el otro. ¿Por qué uno puede decir que la de arriba es mejor que la de abajo? Bueno, el único criterio es que la teoría de la estimación no paramétrica también se conoce como teoría de la libre distribución. Distribución en el sentido de la distribución de probabilidad de los datos. La no paramétrica lo que le está diciendo a uno es, mire, vea, es que los métodos no paramétricos permiten que los datos hablen más libremente que cuando usted impone restricciones paramétricas sobre las distribuciones de probabilidad. Entonces ese es el argumento que utilizan para decir que la no paramétrica es mucho mejor en ese sentido. Pero claro, no siempre hay los datos apropiados para hacer estimaciones no paramétricas. No con todos los datos se puede, no con toda la información se puede, aunque la idea sea muy buena y aunque sea relevante estimar funciones o curvas, no siempre hay la disponibilidad de los datos. Bueno, entonces,
Posibles problemas. La endogeneidad, ya lo vimos, que es un problema. Ya vimos que la solución es variables instrumentales, pero las variables instrumentales acá no entran de la misma manera que en el mundo paramétrico. ¿Sí? Entran de otra manera dentro de la estimación. Entonces recuerden que cuando nosotros tenemos variables instrumentales, los instrumentos no entran en el modelo original. No entran allá. Obedecen a una condición de momentos. ¿Sí? A una condición de momentos. ¿Sí? Eso es fundamental. No entra en el modelo original. El modelo original siempre es mi modelo original. Y siempre son mis variables. ¿Sí? Pero nunca entra en la estimación original. Este artículo era un draft, un borrador de 2005. Este señor fue mi director de tesis. Hace poquito publicó el artículo, hace unos 6 años lo publicó en una revista importante. Cuando él lo escribió todavía no estaba publicado, o sea que todo lo que yo he hecho fue sobre un borrador que él había tenido. Yo confiaba en que algún día lo iba a publicar en una buena revista, lo publicó, entonces ya después oficial. No recuerdo, la publicación es como de 2008, 2009. ¿Sí? Problemas de especificación, ya sabemos, si nosotros creemos que tenemos que estimar una curva de algo, de lo que sea, e imponemos un modelo paramétrico, pues estamos creando un problema de especificación, ¿no? La idea es entonces utilizar un modelo no paramétrico. Ya hay suficiente literatura al respecto. Bueno, aquí les muestro entonces un ejemplo de un artículo que publicamos no hace mucho, en el 2009 también, para el caso colombiano, financiado por yo creo que esto era con plata de conciencia, yo no me acuerdo, pero algo les interesó. Y tomamos la encuesta de calidad de vida del 97, utilizamos como variables exógenas, utilizamos como variables sociodemográficas, características como el tamaño del hogar, el género y algunas dicotómicas categóricas para el número de hijos, y como variables, como instrumentos, pues además naturalmente el gasto total, ¿sí? Como instrumentos utilizamos el ingreso familiar, y resulta que como uno tiene siempre que tener más instrumentos que regresores, ¿sí? No que regresores endógenos, que regresores, ¿sí? Entonces lo que uno suele hacer es tomar la variable el instrumento, si está fuera de la base de datos de uno, pues uno la utiliza, en este caso el ingreso familiar, y utiliza todas las demás que uno considera que son exógenas, y así completa uno siempre su conjunto de instrumentos, que tiene que ser mayor o igual al número de regresores, no de regresores endógenos, sino de regresores. Cuando uno estima un parámetro, uno tiene un intervalo de confianza, pero cuando uno estima una curva, ya no es un intervalo, ya se llaman bandas de confianza para la estimación, ¿sí? Porque si no, pues una estimación no paramétrica sin bandas de confianza, pues eso es como una estimación de un parámetro sin error estándar o sin el intervalo de confianza, pues como mínimo. Y tomamos 610 hogares en Bogotá, solo en Bogotá. ¿Por qué? Porque la encuesta de calidad de vida del DANE, al menos la del 97 y la del 2003, eran representativas, no por regiones, la única representativa era el Bogotá, ¿cierto? Por país y a nivel nacional, y Bogotá. Entonces, gasto total, participación del ingreso, del gasto de alimentación sobre el ingreso, sobre el gasto total. Empieza a subir, alcanza un máximo y luego decrece rápidamente, luego menos, pero sigue decreciendo. La alimentación, teniendo en cuenta que Colombia es un país donde la alimentación es cara, bastante cara. Teniendo en cuenta que cuando uno no condiciona, esto es una media condicional, ¿no? Cuando uno no condiciona, sabemos que los ingresos
o sabemos que el gasto de alimentación de los hogares ocupa una proporción muy alta de los ingresos, bueno, para los más pobres sobre todo. Y eso es lo que nos muestra esto, que para los más pobres este gasto en alimentación es demasiado alto respecto a sus ingresos, ¿cierto? Entonces va incrementando, llega a un máximo y disminuye. Entonces ¿uno cómo interpreta? Pues para unos hogares solamente como a partir de acá uno dice que se cumple como la ley de Engel, ¿no? A partir de acá. Entonces para algunos hogares es muy costoso, muy difícil, es casi un lujo. Para otros es una necesidad, porque siempre será una necesidad. Pero en conjunto uno podría decir que la alimentación, aparte de que ¿sí? es deficiente en cantidad y en calidad, ¿sí? uno puede decir con esta estimación que la alimentación puede ser casi un bien de lujo, casi un bien de lujo. ¿Eso es importante saberlo? Sí. ¿Por qué? Porque indica cuán pobres son, el promedio. ¿Sí? El promedio nos indica cuán pobres son. Y hay una cosa interesante, en la mayoría de países donde se ha hecho este ejercicio, en los de ingreso alto, esa colita creciente en la parte izquierda no se presenta. Por alguna razón no se presenta. No es que no haya pobres, sí, claro que los hay. Pero sucede que en la mayoría de países desarrollados existe una gran preocupación por este asunto de la alimentación, entonces hay muchísimos subsidios de muchísimas formas, ¿sí? Entonces eso hace que para los hogares más pobres la alimentación no sea una carga tan drástica, ¿cierto? Pero en los países pobres sí es una carga drástica. Bueno, aquí no nos salió muy bien las bandas de confianza. Bueno, lo que pasa es que la estimación no paramétrica tiene también ese problema. En las colas tiende a abrirse siempre las bandas de confianza, ¿sí? En los extremos tiende a abrirse. Aquí más o menos se va cerrando. Y aquí hay una cosa un poco extraña, pero bueno, eso es lo que arroja los datos. Esto fue estimado con Gauss, un programa que se llama Gauss. Bueno, este es el gasto en ropa, gasto total. Más o menos lo que nos muestra es que es un bien que puede ser caro, pero no tanto, y no tan pronunciado. Y eso es por el hecho de que la ropa pues no es un bien, pues sí, claro que es necesario vestirse, pero no es un bien esencial, ¿sí? Podemos pasar mucho tiempo sin comprar ropa, pero no podemos pasar un día sin comer. Y claro, para estos señores de por acá, pues no es un problema definitivamente. Y en la media de la distribución, pues más o menos es constante, no hay cambios. O sea que eso podría decir uno es un bien normal, casi que es un bien normal la ropa. Esta es otra estimación que hicimos, pero cuando queríamos mirar cómo era el comportamiento de los agentes en la parte privada, cuando había gastos en servicios hospitalarios, en servicios de salud, en varios servicios. Hay una cosa importante acá. Esta, no es que me olvidó ponerla, pero en las anteriores dos transparencias correspondían a un trabajo que incluía el transporte, ¿cierto? Y luego, cuando hicimos otro trabajo aparte para los servicios de salud, ¿sí? para entender un poco cómo entendían la parte privada de la salud de los individuos, hicimos esta estimación: gasto total y participación del gasto en transporte. Este es el gasto en transporte para ir al médico contra el gasto total, pero tiene exactamente la misma forma que en el ejercicio, en el artículo de donde saqué las dos figuras anteriores, que es el gasto en transporte en general, el gasto total contra el gasto en transporte en general. ¿Cuál es el fenómeno que uno ha visto en las grandes ciudades? Que a la mayoría de gente en los últimos 10, 15 años
¿Qué hace la gente cuando tiene ingresos crecientes? ¿O qué hace o si miramos un corte transversal de los hogares, uno ve que los hogares, la mayoría es muy parecida en cuanto a estructura de gasto, y la mayoría. Sacando los extremadamente pobres y los extremadamente ricos. Pero hay una ley general, y es que a medida que a la gente se le va incrementando el ingreso, se cansa de montar en bus y se cansa de usar taxi. Entonces, aunque sea, se compra una moto, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a sustituir un bien así por otro? ¿Ese bien cómo se llama? O cuando yo sustituyo la mortadela por el solomito o la carne de res. Eso se llama un bien inferior. ¿Sí o no? Eso se llama un bien inferior. Pues resulta que el transporte público, el transporte público en Colombia es un bien inferior. ¿Sí? Porque eso es gasto en transporte naturalmente público. ¿Sí? Taxi, autobús, lo que sea, mototaxi, no sé, de todo. ¿Sí? Y es lo que la gente reporta. Mire, me gasté en el último mes tanto montando en bus, usando el bus, usando taxi o mototaxi o cualquier medio de transporte público. Resulta que el transporte público es un bien inferior. Que cuando la gente de más ingresos sustituye transporte público por transporte privado. ¿Sí? Y la gente cuando se le va incrementando el ingreso, lo que hace es sustituir ese transporte público por transporte privado. Esa sustitución le llamamos, cuando eso ocurre con un bien determinado, decimos que es un bien inferior. Entonces el transporte público se convierte en un bien inferior cuando usted se le incrementa el ingreso. Como estas familias son en promedio muy parecidas, no podía ver esto como un conjunto de familias muy parecidas que van adquiriendo mayor ingreso, van sustituyendo bien público por bien privado, en este caso el transporte, convirtiendo el transporte en un bien inferior. Entonces uno sí puede ver, sí puede ir catalogando cómo para las familias, cómo empíricamente, puede uno ir catalogando cómo los hogares perciben eso, cómo lo perciben no. Uno sí puede ir a testear con los datos cómo los hogares enfrentan sus decisiones sobre determinados bienes. Y uno puede decir que el alimento es un lujo en países de desarrollo medio bajo, que la ropa es un bien normal y que el transporte público es un bien inferior. Cosa que a lo mejor no podemos ver en un modelo plenamente paramétrico. ¿Sí? A lo mejor no lo podemos ver en un modelo plenamente paramétrico. Con todos los problemas de los datos que puedan existir y de especificación, pero también tenemos la solución a la mano. Entonces, la parte científica podemos verla como precisamente el análisis microeconómico de los hogares, con toda su parte metodológica, pero el otro mensaje pedagógico, sobre todo para los estudiantes que están empezando, es que estas herramientas sirven para algo. Así que la microeconomía no es un asunto que es para aburrirlo a uno y para perder exámenes, no, y para no. Es un asunto que se puede utilizar, ¿sí? Que es una herramienta poderosísima para hacer análisis teórico y empírico, ¿sí? O sea, sirve para algo, ¿sí? Con todas las limitaciones que tiene, pero sirve para algo. Bueno, a veces son lo menos interesante. Estos son los resultados de los parámetros estimados. Me interesaba era mostrar los resultados sobre las curvas. Esta es la interpretación, ya la di, sobre las curvas. Bueno, uno que puede concluir es que muchas de las estimaciones no paramétricas muestran el efecto esperado, ¿sí? Que el análisis de las curvas de Engel nos dicen realmente algo sobre el comportamiento del consumidor. Claro, lo que nos dice también es que si imponemos modelos paramétricos y empezamos a incluir el cuadrado de la gasto total, pues eso es una curvatura que es demasiado perfecta.
En cambio, no paramétricamente, pues estamos permitiendo que haya más libertad en la curvatura y que más curvatura es necesaria en algunos puntos de la distribución del gasto, ¿cierto? De la distribución del gasto total. Entonces el método de alguna manera funciona y funciona bastante bien, ¿sí? Hay que introducir variedades demográficas, más variables que nos permitan entender mucho mejor el comportamiento de los individuos. Recuerden que la estimación de la curva por la metodología como está estimada tiene los efectos de las variables que entran lineales, y las lineales tienen el efecto del gasto también total, ¿cierto? Porque uno recupera es la media condicional sobre toda la función, aunque uno la haga en 2 pasos, ¿sí? Está recuperando la media condicional de todo nuestro modelo de regresión, de nuestro modelo conjunto, la parte lineal y la parte no lineal. Bueno, ¿qué más puedo decirles de interesante? Bueno, hay una nueva herramienta que son datos funcionales, pero son datos de alta frecuencia. Todavía no hay resultados o grandes aplicaciones con estos datos, ¿sí? Bueno, eso era todo. No sé si tienen alguna pregunta. Seguramente muchas. Bueno, entonces a continuación, primero le agradezco al profesor Barrientos pues de nuevo por la charla. Me parece que nos ha ofrecido una charla sumamente didáctica que muestra la importancia de estos métodos microeconómicos para entender la realidad. Yo creo que esto es fundamental, me parece que es una charla sumamente didáctica. Y a continuación entonces le damos la palabra a las personas que quieran intervenir y hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta. Evidentemente, tratar de hacer aproximaciones de este tipo de indicadores finalmente, pues encuentra quizá un obstáculo, digamos, en el acceso a la información. Entonces ha sido muy enfático en que han utilizado encuestas de calidad de vida para eso. Nosotros también hemos hecho algún tipo de ejercicio pues con esas encuestas de calidad de vida y siempre hemos tenido, digamos, tropiezos a la hora, digamos, de mirar cifras oficiales, incluso para determinar, por ejemplo, el nivel de ingreso, el nivel de gasto que se deriva de esas encuestas. Allá hay una primera pregunta, o sea, ¿cómo en las estimaciones que hicieron, cómo llegaron a esa estimación de ingreso o de gasto? Porque tenemos entendido que hay algunas dificultades que no permiten, digamos, captar de una mejor forma o de la mejor manera el gasto de los hogares. En segundo lugar, si efectivamente uno advierte que el gasto, que el consumo, digamos, en distintos productos corresponde a variables multidimensionales, sería bueno de pronto hacer ese mismo tipo de ejercicio pero con encuestas de ingresos y gastos. Efectivamente tiene una periodicidad en el tiempo, esa información está disponible. No sé por qué no contemplaron esa posibilidad, o si la contemplaron, ¿por qué no lo usaron? Bueno, vamos con la primera pregunta sobre los problemas de la información. Bueno, pues nosotros utilizamos la encuesta de calidad de vida del 97 y tomamos los datos tal como venían, ¿cierto? Naturalmente hay restricciones, ¿sí? Primero, pues uno tiene que asumir y aceptar que la información que hay ahí pues está bien recolectada, ¿cierto? Y naturalmente hay algunos problemas de los datos y uno puede hacer como varias cosas, ¿cierto? Depende de la naturaleza de los problemas de la información. Es innegable el primer problema sobre la medición del ingreso con error, y saber y entender que el gasto nos puede ofrecer, el gasto total nos puede ofrecer una alternativa, ¿cierto? Considerando pues no todas las consideraciones que yo les comenté sobre los correlaciones y no correlación de errores, etcétera, etcétera. Pero hay otros problemas que uno sabe que hay datos faltantes, ¿cierto? Uno tiene otro tipo de problemas
con la información, como el hecho de que algunos gastos que no deberían ser ceros aparecen en cero, ¿cierto? Mucha información tiene muchas encuestas tienen ese problema. Entonces, pues uno tiene que entrar ya a preguntarse si los ceros son reales, si no son reales, y si son reales, sobre todo en una variable como el gasto, entonces ya qué tipo de metodología implementar. Nosotros pues hicimos relativamente tomamos la solución más fácil, ¿cierto? Y es que aquellos hogares que reportaban cero ingresos y cero gasto, por alguna razón aparecía cero gasto, pues no se podían tener en cuenta, aunque hay metodologías para arreglar el problema, ¿cierto? Cuando a uno le aparecen ingresos totales o cero, o algunos gastos que uno sabe que realmente no puede ser cero, pues uno lo que pueda intentar hacer es imputarle a ese hogar un gasto, ¿cierto? Imputarle un gasto y un ingreso, ¿sí? Y hay metodologías para eso, para imputarle un dato conservando la distribución de probabilidad original de los datos, ¿cierto? Entonces hay que pensar en muchísimos problemas de la información, y uno pues trata de hacer lo mejor posible con métodos pues con métodos bastante pues legales, legítimos, ¿no? Entonces eso es frente a la primera pregunta lo que yo pues, te podría decir más o menos. Uno toma la información como bien y confía en que está bien, y trata de identificar todos los posibles problemas. Frente a la segunda, no utilizamos datos más periódicos, bueno, por la siguiente razón. Nos parecía que la encuesta de calidad de vida tiene algunas, la del 97 al menos, que fue la que utilizamos. Nosotros dividimos el trabajo de las curvas de Engel en dos, ¿cierto? Un primer trabajo que era sobre el gasto en alimentación, sobre el gasto en ropa y el gasto en transporte público, ¿cierto? Y el segundo trabajo era sobre un módulo de seguridad social, ¿cierto? Entonces, ninguna encuesta, salvo la del 97, y ni siquiera las encuestas subsiguientes de calidad de vida, tenían un módulo desagregado por gasto de seguridad social privada, ¿cierto? Los módulos los módulos de gasto en adelante del 2003, hemos dicho, solo la del 97, uno podía saber, bueno, no sé si ya la del 2008 o la tendrá, pero cuando nosotros hicimos esto en el 2005, 2006, ese trabajo, que tardamos 3 años en publicarlos, ese módulo de seguridad social, donde se le preguntaba a la gente cuánto había gastado el último mes en gasto para ir al médico, cuánto había gastado en hospitalización, eso no se volvió a preguntar, al menos la de 2003 no la tenía, y creo que la de 2008 tampoco. Entonces utilizamos la del 97 porque era la única y ninguna encuesta más continua, ni la continua tenía eso. Para hacer esa parte, porque este trabajo originalmente era un trabajo sobre el comportamiento del consumidor y el cálculo de las curvas de Engel en el sector salud. El otro fue un trabajo ya derivado, aprovechando que teníamos también la información del 97, y lo hicimos decidimos aprovechar la encuesta del 97 para hacer ambas. Y cuando lo hicimos no teníamos disponibilidad tampoco la encuesta de 2003, ¿no? Pero digamos que la razón principal es por el módulo de seguridad social que tenía la encuesta del 97, que preguntaba mucho más, era más rica en eso, y ahí era donde iba dirigido el trabajo original, ¿sí? Pero absolutamente tienes toda la razón. Podríamos emprender una nueva investigación utilizando encuestas más periódicas. Lo otro es que, no sé si también allá iba dirigida a la pregunta, es que esto es un corte transversal, esto es una foto, ¿cierto? Podríamos pensar, bueno, si tenemos en las encuestas de ingresos y gastos y las encuestas continuas, que son más periódicas,
¿por qué no intentar algo como un panel? La respuesta es que los métodos paramétricos difícilmente se han podido desarrollar de manera plena para los cortes transversales. Es una etapa de desarrollo que ya lleva largo tiempo, más o menos de los últimos, estamos en el 2013, más o menos los últimos 6 años, ha sido una etapa de desarrollo de modelos no paramétricos con datos de panel. Y todavía no hay, ¿sí?, estimadores muy apropiados que tengan en cuenta la dimensión tiempo mezclada con corte transversal. Porque si solo usamos series de tiempo, sí, estos métodos funcionan también solo con series de tiempo. Pero, ¿qué requerimos? Requerimos que todos los procesos sean estacionarios en covarianza, ¿sí? No puede haber procesos mezclados de distinto orden de integración, pero por lo menos si tenemos series que no están integradas, disponemos exactamente de los mismos estimadores, como en el mundo paramétrico, que mientras tengamos series estacionarias podemos utilizar máxima verosimilitud u OLS para estimar el mundo paramétrico, todo, desde armas hasta bares hasta VEX, todo lo podemos estimar simplemente con OLS. Aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Mientras tengamos procesos estacionarios podemos utilizar los modelos paramétricos de manera, pero ya la mezcla es un problema, y el problema fundamental tiene que ver con que cuando uno tiene modelos de datos de panel, quiera o no quiera, hay una cosa que se llaman las heterogeneidades no observables, y esas heterogeneidades van dadas por un término no observable, pero que hay que estimar si es un modelo, por ejemplo, de efecto fijo, ¿sí? No se estima si es un modelo de efecto aleatorio, pero tiene consecuencias sobre la forma en cómo podemos especificar los modelos de datos de panel. De hecho, estas heterogeneidades no observables siguen siendo un problema en modelos de corte transversal, incluso cuando queremos estimar modelos logic o modelos probit, modelos de variable dependiente cualitativa. Estas heterogeneidades siguen siendo un problema grave que induce más varianza, etcétera, etcétera. Entonces esa es la otra razón. Aunque tengamos información periódica, ¿sí?, los métodos no han avanzado tanto como para utilizarlos y tener estimadores que sean consistentes, ¿cierto? Eso es como lo que yo te podría responder a esa segunda pregunta. Bueno, Quería preguntarte, pues aparte de lo que has mostrado, también es usual que las curvas de Engel, por lo menos la presentación original de Engel, como gasto por ejemplo total, también se usan para hacer comparaciones de bienestar entre hogares con características demográficas distintas. Entonces, usualmente uno ve Bueno, distintas. Por ejemplo, digamos en cuanto al número de hijos, género de los hijos, la composición etaria de los miembros del hogar. Bueno, sí. En ese sentido lo digo. Y normalmente los trabajos que he revisado se usa la presentación que tú llamas ya clásica, la de Working Lesser, y se estima una escala de equivalencia para estimar cuál es el ingreso que necesitan dos hogares con características demográficas distintas que le permitan obtener un mismo nivel de gasto en alimentos, y eso se supone que el nivel de bienestar sea igual. También se puede hacer con eso. Eso ya me había sentido. En estos técnicas Nunca lo he hecho. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo se estimarían las escalas? ¿Cómo sería una forma de intentar realizar ese? Si casi estoy seguro que sí se puede hacer. ¿Cómo? No sé, porque yo nunca he estimado esas escalas, ni en el mundo paramétrico, pero estoy casi seguro que sí se puede hacer, ¿sí? Porque finalmente, para ello, lo que haces tú es tener los valores ajustados de tu variable dependiente, ¿cierto? Los valores ajustados de la variable dependiente. ¿Y cómo se ajusta en un modelo no paramétrico? Se ajusta como en cualquier otro modelo de regresión. Sustituyes los valores beta por el valor estimado, la m por la m estimada, y el error estimado es la media cero, entonces el valor ajustado de la variable dependiente se ajusta exactamente de la misma manera, exactamente de la misma manera. Entonces se puede hacer seguro, pero yo nunca lo he hecho. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Sí. La econometría tiene mucho de arte más que de ciencia. Yo tengo 4 preguntas. ¿4? Bueno, dale. Sí, de pronto pregunto algo que ya dijiste. Me disculpo porque llegué un poco tarde, entonces no alcancé a escuchar todo. Ok. La
primera es en las curvas que muestras de alimentos, de la regresión del gasto total, la proporción de alimentos, donde la parte inicial de la distribución muestra una tendencia ascendente. Puede ser también que eso se deba a la sustitución que los hogares harían, no tanto en el sentido de que el alimento es un lujo, sino que mejora la calidad de los alimentos. Es algo que la encuesta no asume, que los hogares compran la misma calidad, o sea, los alimentos son iguales para todos. Puede deberse, digamos, esa parte también a esa sustitución, no porque sea un lujo, sino porque es que está mejorando la calidad del alimento. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo dentro de las regresiones? Te respondo la primera, vamos, porque luego se me olvida. Sí, es probable. Lo que pasa es que si mira la distribución del gasto, estas son los del extremo izquierdo, son los hogares más pobres, aquí consideramos todos los hogares, ¿cierto? Pues una mezcla bastante uniforme de estratos. Lo que es cierto es que condiciones o no condiciones, ¿cierto? La media del gasto de un bien específico como el alimento, ¿sí? Es demasiado, digamos, en los más pobres siempre es un gasto que respecto al ingreso siempre es muy alto, ¿cierto? Entonces va creciendo, aunque creo que tiene sentido lo que y ya te hablo pues como economista, ¿no? Creo que tiene mucho sentido lo que dices. Si vamos desplazándonos a la derecha, ¿cierto? Por el lado del gasto total, y si se va incrementando, podría ser que sustituyan unos bienes por unos bienes de mejor calidad y por lo tanto más caros, ¿sí? Y por eso dices que ocupa un poquito más, una proporción más grande de la renta. Tendría sentido, pero en uno o dos hogares, pero no en la media, ¿sí? No es posible, pues no lo creo probable, porque, bueno, probable sí, posible no lo creo posible, ¿no? Hablando como economista diría que cuando uno es muy pobre, uno no en promedio, uno no cambia rápidamente mortadela por carne tipo Angus, no sé, alguna carne de mucha mayor calidad. Creo más bien es que los hogares más pobres, ¿sí? Para mí es más posible pensar en que los hogares mucho más pobres, ¿sí? Se les dificulta muchísimo más. No es que les dificulte, es que simplemente su mínimo ingreso se lo dedican principalmente a un aspecto necesario como es la alimentación, ¿sí? Esa sustitución se puede ver más fácil de la parte derecha hacia adelante, de donde llega al máximo, más fácil hacia allá lo puedes interpretar como una sustitución, pero para que no caiga abruptamente el gasto, sino para que tenga una pendiente más bien lenta, es por esa sustitución, porque tal vez sea por esa sustitución, porque si no, si siguieran consumiendo exactamente la misma calidad, entonces caería mucho más abruptamente. No sé si me explico, caería mucho más abruptamente. La segunda pregunta. En los trabajos que se utiliza regresiones no paramétricas, ¿cómo se puede calcular lo que en la parte paramétrica corresponde a los efectos marginales? Muy bien, buena pregunta. Pero simple la respuesta. ¿Qué es un efecto marginal? Es el cambio en alguna de las variables explicativas, es el cambio en la variable dependiente cuando cambia alguna variable explicativa. Entonces, en la parte lineal, manteniendo todo constante, todo lo demás, el efecto marginal es beta. Y el efecto marginal en la parte no lineal es la derivada de la función m, ¿sí? Entonces, esa derivada no es fácil de estimar, yo también la puedo estimar. De hecho, yo podría estimar la elasticidad gasto, alimento, gasto total, pero tengo que, y su derivada es relativa, y ese cambio, y el cambio en W cuando cambia el gasto total, pues es una derivada.
entonces por allá te va a quedar m' o la derivada de m respecto a x, ¿cierto? Pero esa m' ya no es tan fácil estimarla. Es una nueva curva, porque la derivada de una función es otra función, ¿sí? Pero estimarla ya no es tan fácil, ¿sí? Y hay que utilizar los mismos métodos, solo que como estamos estimando la curvatura de la curva original, entonces no es tan fácil, pero es simplemente porque el método no funciona muy bien, ¿sí? Porque no es muy preciso. Entonces, mientras que ustedes vieron las curvas estimadas, todas eran suaves, ¿cierto? Yo ya lo he intentado, estimar las derivadas. Cuando uno estima las derivadas, ya es menos suave, ¿sí? Y entonces se pierde el objetivo, que es estimar funciones suaves. Las derivadas que uno estima a partir con métodos no paramétricos, que sería exactamente el mismo, empieza a tener irregularidades, ya no es tan suave, entonces ya carece de interés. Y esta la última pregunta un poco más teórica, si es la relación entre el descubrimiento de Engel de la relación de que los lugares más pobres tienen un gasto mucho mayor en alimentos como proporción de su gasto total. Eso fue lo que originalmente descubrieron. Con el desarrollo de la teoría microeconómica y la introducción de sistemas de demanda, donde uno al trabajar al resolver el problema pues, de maximización de consumo de la utilidad o resolver la función de gasto, obtenés una curva de Engel también. Sí. Aunque no sean derivados de lo mismo, porque lo de Engel era muy empírico. Sí. Y lo de los sistemas de demanda es algo teórico, que deriva de una función de utilidad. ¿Cuál es la relación ahí que trabajas? Pues nunca tengo la misma percepción, es decir, que están relacionados, pero nunca he pensado muy bien cuál es la relación, por lo menos ex ante. Ex post, la relación es que es lo mismo, ¿sí? Pero nunca había pensado en hacer una disertación sobre esa relación, pero me parece un punto interesante que voy a tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta adicional. Bueno, quiero comentar algo brevemente, pues a mí me parece que es muy importante la exposición que ha hecho el profesor Barrientos, porque muestra pues claramente las fortalezas que tiene la microeconomía en este ámbito, y creo que eso es fundamental para todos, que veamos como esa fortaleza. Quiero también preguntarle algo, y es ¿qué tanto se ha avanzado en el terreno del análisis de las preferencias y en el análisis de los procesos de integrabilidad de las funciones de las curvas de Engel a las preferencias? Y si para el caso colombiano se puede decir algo sobre las preferencias de las familias con respecto, por ejemplo, al consumo de alimentos o al consumo de otro tipo de bienes. Bueno, mira, frente a lo primero, que me parece un punto importante sobre la integrabilidad, yo creo que el avance en los últimos años es cero, ¿sí? Es cero desde el punto de vista teórico. Y esto pues es porque yo no sé si es más bien un problema económico o ha sido un problema matemático, ¿cierto? Hace un par de años, bueno, hace unos 4 o 5 años, leí un artículo de Andreu Mascolet, se llama El futuro de la microeconomía, ¿cierto? Entonces uno de sus hacía 2 predicciones. La primera es que teoría del consumidor, teoría del equilibrio general, era ya muy poco lo que había por decir. Lo poco que quedaba tenía 2 características fundamentales: o era muy difícil, como el problema de la integrabilidad, o era poco interesante. El problema de la integrabilidad sigue siendo un problema muy interesante, pero desde el punto de vista matemático difícil de resolver. No ha habido solución. Y claro,
como en mi caso particular, que me he dedicado más a la estimación que ya a los problemas teóricos, pues yo no estoy muy al tanto de los desarrollos de los últimos, por ejemplo, 2 años o 3 en la materia, pero casi estoy seguro que en materia de integrabilidad ha sido cero porque la mayoría de esfuerzos, y esta era la segunda predicción que hacía Tomás Polel, la segunda predicción era que el futuro y el desarrollo de la microeconomía estaba por el lado de la teoría de juegos y toda la implicación de la teoría de juegos hacia adelante. La organización industrial, la teoría de contratos, la economía de los recursos humanos, todo esto pues que es ya más hurgar dentro de la industria, dentro de la empresa, dentro de las decisiones del hogar, ¿sí? Dentro de las decisiones de los hogares. Entonces toda esta parte de la interacción social, de las redes, de los networks, y de la interacción estratégica, ¿cierto? Entonces ese parece el lado que parece ser la parte que más ha avanzado, y uno sí lo puede ver ahí en la abundante bibliografía. Pero en la parte de la microeconomía clásica, lo que es toda teoría del equilibrio general, la parte de la integrabilidad no se ha avanzado. Y yo creo que ha sido tan difícil el problema de resolverlo desde el punto de vista matemático que creo que la gente ha perdido ya bastante el interés. Pero sobre todo porque no ha representado ese problema, el de la integrabilidad, y el otro problema fundamental de la agregación de preferencias, ¿sí? Siguen siendo problemas que no se han resuelto, ¿sí? Pero es porque en el fondo tampoco ha sido un obstáculo para el avance de la microeconomía clásica ni para todas las posteriores aplicaciones que se han hecho. Entonces eso yo te respondería eso a la primera pregunta. Y a la segunda, en el caso colombiano, yo creo que ha sido muy olvidado ese aspecto microeconómico del comportamiento de los hogares. Son muy poquitos, yo diría que contados los trabajos que se ocupan de verdad de analizar el asunto de las preferencias a nivel de hogar. Pero yo creo que bueno, hay una nueva rama, bueno, más o menos, ya hay premio Nobel por esas ramas, que se llama economía, ¿cómo se llama en español? Es economía del comportamiento. ¿Sí? Economía del comportamiento, ¿no? Resulta que ese es un enfoque interesante, ¿sí? Pero es costoso de implementar, porque es meterse en los hogares, y no solo en uno, que en muchísimos, y es preguntarle demasiadas cosas para capturar muchos hechos. Hace poco terminé un trabajo sobre violencia intrafamiliar, ¿sí? Y era hurgando un poquito una encuesta de calidad de vida de Medellín, ¿cierto? Porque estaba dentro del plan de desarrollo del anterior alcalde como un tema importante. Y fue muy difícil intentar mirar cuáles eran los determinantes de la violencia intrafamiliar, algo muy simple, ¿cierto? Con modelos muy simples, un modelo de utilidad clásico y un modelo de lineal de probabilidad y un PROB, ¿cierto? Aún con esa información, pues fue difícil sacar cosas interesantes. ¿Por qué? Porque lo realmente interesante, ¿sí?, en materia de preferencias y de economía de la familia y de decisiones y negociaciones dentro del hogar, se hacen con otro tipo de trabajos y encuestas muy distintos, ¿cierto? Y eso es bastante. Entonces yo creo que en parte ese ha sido el problema para no avanzar mucho en esos temas. Y creo que ha sido olvidado también por la academia. Me parece que se ha dedicado mucho más a la macroeconomía, ¿sí?, que a los problemas microeconómicos, ¿cierto? Pero es también por la información que abunda, ¿cierto? Es que la mayoría de información agregada macro está disponible en el DAN, en el Banco de la República, etcétera, etcétera. Y claro, pues trabajar en temas de microeconómicos, empíricos y que digan algo interesante, es un reto no solamente metodológico, sino también intelectual, ¿cierto? Y claro, a lo mejor esto no interesa mucho ni a la banca central, ni al gobierno nacional, ni a la planeación, entonces ya es un asunto mucho más académico, ¿cierto? Esto le puede interesar junto a conciencias, ¿cierto? Si uno lo logra convencer de que es interesante. Yo creo que es un asunto de costos y también un asunto de interés, pero
con certeza no se ha avanzado tampoco casi nada en Colombia, en la parte de preferencias y todo eso. Bueno, entonces le doy la palabra a Fabio. Una reflexión muy vaga, Señor. una reflexión Ah. un poco vaga todavía. Quisiera manifestarla. Ayer, por ejemplo, estaba en una reunión en el DACMA y decían que la caracterización de emisiones de Cali, la mayoría de las emisiones, el 90% se debían a los motos. Ajá. Entonces uno diría, bueno, toda esta información que usted presenta, investigaciones, pues están en una salida, porque dice que Pues en el sentido nuestro, ¿no? Que se sustituye fácilmente si uno tiene más ingresos. pues diría que una está desarrollándose prácticamente está coordinada la contaminación. Y la primera base de la reflexión, la segunda, considero que hay en el sistema económico un consumo que es superior a que la capacidad de carga del sistema natural no puede soportar. Sí. Y básicamente hay unos cálculos que dicen que hay un sobreconsumo en los Estados Unidos. Y algunos personas se atreven a decir que por bajar el consumo suntuario y tantas veces el aumento de la consumo. Algunos se atreven, no sé con qué criterios, a decir que se bajan las 6 o 7 veces el punto es que de esta información cuáles son los patrones